CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de las Constituyentes MX Feministas. Estamos empezando mes y pues estamos muy contentas de poder compartir con todas ustedes todo lo nuevo que estamos reflexionando desde las Constituyentes MX Feministas. Verónica Palafox, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludar. Hola, me da mucho gusto estar aquí en Gafas Violetas, en el espacio de las Constituyentes MX Feministas, como siempre, abordando los temas que nos mueven a las mujeres y nos mueven a movernos y a activarnos para defender nuestros derechos. Bienvenidas. Las constituyentes marcamos precedentes. El estado de Morelos no deja de ser noticia en noticias malas relacionadas con violencia en contra de mujeres, niñas y niños. Hoy se está informando sobre la detención de Jorge Armando Genaro Rubio. Él es presidente municipal de Tlalnepantla. Fue capturado pues en medio de toda esta crisis de inseguridad que azota a la región y donde se han estado informando constantemente pues el incremento de feminicidios en la entidad. Pero la detención de este sujeto está directamente relacionada con el abuso sexual a un menor de edad. No se ha dado de forma oficial la causa por la cual fue detenido, debido a que, bueno, pues hay algunas autoridades que intentan que esta información no salga por completo a la luz. Pero independientemente de que se diga realmente por qué se dio esta detención, lo cierto es que sí se reconoce que hay un delito que perseguir y por eso están haciendo este movimiento jurídico y penal. Y bueno, obviamente él, al ser presidente municipal y al convertirse en una persona violentadora, no tendría por qué continuar en este cargo y debería de ser juzgado conforme a la ley. Poco a poco se van a ir develando más detalles de esta situación alrededor de este sujeto, Jorge Armando Genaro Rubio. Sí, según hemos leído sobre él, es que pues es una persona que durante su campaña y durante su gestión siempre ha hablado que defiende a las mujeres de la violencia, que está en contra de la violencia hacia las mujeres, que incluso el día de que fue detenido en sus redes había publicado, ha hecho publicaciones acerca de que era el Día Naranja en contra de las violencias hacia las mujeres. Y finalmente pues resulta que pues habla mucho pero actúa en todo lo contrario. El abuso hacia una menor, pues realmente pues no es justificado y menos pues con una autoridad. Él primero pertenecía cuando hizo su campaña al partido Encuentro Solidario, que es un partido pues que se jacta de defender la moral de los ciudadanos y finalmente después se incorporó a Morena. Entonces, esta incorporación también, pues a veces lo hacen para protegerse de estas situaciones irregulares y violentas en las que se ven involucrados, porque saben que pues serán defendidos por un partido fuerte y que pues los librará de cualquier acusación o de cualquier cuestión de presentar, de detenido o presentarse, pero la buena noticia es que sí fue detenido por este hecho. Y cada vez vemos más políticos que están precisamente metidos en este tipo de situaciones, aun cuando hay modificaciones a la ley que impide que este tipo de sujetos pues puedan tener un espacio dentro de los cargos de gobierno. En este caso en particular, pues él ya es funcionario público cuando comete supuestamente el delito, pero recordemos que cuando se dan a conocer este tipo de delitos, siempre hay otras víctimas, es decir, no es porque al sujeto se le ocurrió en ese momento cometer el abuso, la violación, sino es una actitud o forma reiterada
de desarrollarse y lo más seguro es que empiecen a surgir otras voces de personas que han sido violentadas por la misma persona. Habría que ver de qué manera se resuelve y hacia dónde van las autoridades con esto al decir pues que se maneja con tanta secrecía el hecho de que no se diga tal cual a qué delito se le está involucrando. A mí eso me da mucha desconfianza porque nos habla de pues de un ocultamiento, de una querer tapar la verdad ante algo pues grave, ¿no? Insisto, en el estado de Morelos o en cualquier lugar donde se dé, este tipo de delitos deberían de decirse tal cual, sin ocultarse, para que se lleve finalmente a cabo un castigo ejemplar. Sí, esperamos que en este caso, como tú dices, esta víctima realmente no sea revictimizada, porque en los procesos resulta que vuelven a ser revictimizados, vuelven a sentirse amenazados, porque pues muchas veces estas personas se sienten con el poder y con la protección para cometer estos delitos. Entonces, pues una de las cosas que habría que ver es que no, el caso no quede impune, precisamente porque las víctimas muchas veces no conocen los procesos judiciales, no conocen los mecanismos para presentar una denuncia, para defenderse, ¿no? Y muchas veces son muy presionados por, pues si no es si la persona está detenida, pero sí por algunas personas allegadas a ellos o por cuerpos de poder que los amenazan o tratan de solucionarlo, ¿no? Decir, vamos a arreglarlo de otra manera para que estas personas salgan libres y sin los cargos debidos ni el castigo debido. Entonces esperamos que realmente, pues, sí se proceda conforme a la ley, como tú dices, que el delito que sea, si es un delito de abuso sexual en lo que sea, cualquiera de sus modalidades, creo que debe ser castigado y sobre todo porque atentó contra una persona menor de edad, ¿no? Entonces, pues, un menor de edad siempre estará indefenso frente a estas personas que saben cómo manejarlo y cómo manipular las situaciones. La violencia sexual perpetrada por agentes del Estado debe ser clasificada, investigada, juzgada y sancionada como tortura. Eso dictan los tratados internacionales. El caso del presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, contra un menor debe ser tratado como tortura sexual. Esto pudo haberse evitado si las autoridades cumplieran cabalmente la 3 de 3 contra la violencia. Esta ley que propone que ningún agresor llegue al poder. ¿Acaso creen que este mandatario es la primera vez que genera una práctica así? Lo hizo con el uso y abuso del poder. No solamente contra un menor es un asunto de asimetría, sino lo hizo siendo la máxima autoridad en su municipio contra un menor de edad. Todo el peso de la ley contra este alcalde que no solamente nos indigna y nos avergüenza su actuar, sino también es parte de este pacto patriarcal que siguen sin cumplir las leyes y que siguen colándose a las instituciones para violar derechos humanos de mujeres, de niñas y de niños. Justicia ya, ningún agresor al poder. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ahí viene la bruja, porque somos muchos las brujas que todavía estamos vivas.
que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía, te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché, que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta, seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa de Gafas Violeta a Gudelia Delgado. Ella es abolicionista, es feminista, es activista, pertenece al Frente Abolicionista de Tabasco y vamos a platicar con ella sobre una denuncia que están presentando en contra de el diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, Martín Palacios Calderón, por violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cómo va la denuncia? Y bueno, por supuesto, saber a qué se han enfrentado, porque esto no es fácil. Gudelia, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotras. Muchas gracias, la agradecida soy yo, querida Ivonne, querida Vero, gracias por la invitación, aquí estoy a sus órdenes. Sí, mira, en una conferencia de prensa que hubo la semana pasada fue con motivo de una reunión que tuvo este diputado Martín Palacios Calderón con la asociación de charros y cabalgantes, así se llama, de Tabasco. El objetivo de dicha conferencia era dar a conocer que se iba a presentar la iniciativa para constituir un día conmemorativo del caballo, ¿no? Ese era el motivo de la conferencia de prensa que se hizo en la Biblioteca del Congreso del Estado y pues en el contexto de esta conferencia, cuando le preguntan las y los reporteros al diputado Martín Palacios, pues de por qué la fecha y el motivo, en fin, pues él de repente hizo la comparación de caballos con mujeres, diciendo que los caballos son como las mujeres, que había que cuidarles la salud, había que cuidarles que no se enfermaran, había que cuidarles que comieran bien y que entonces los caballos eran como una mujer más
y que a él en lo personal le parecía que los caballos era una representación muy bonita y por eso merecían su día. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Y la verdad es que yo he visto varias veces el video y incluso los señores de esta asociación de cabalgantes que lo acompañaban, incluso se vieron como medio sorprendidos, ¿no? Con la alegoría, ya no, con la comparación, ya no se abonó más del asunto. E inmediatamente después, cuando empezó la difusión, fueron los propios medios de comunicación local, debo reconocerlo, algunos de ellos empezaron a decir, bueno, es que aquí hay un discurso misógino, hay un discurso violento en contra de las mujeres. Incluso antes de que nosotras presentáramos la denuncia, ya había, pues gracias a un poco de concientización que se ha podido lograr por el enorme movimiento de mujeres en todo el país, no nada más en el estado, pues que por lo menos se les hiciera raro, ¿no? Y les prendiera algunos foquitos rojos como diciendo, aquí esto, algo no está bien. Y lo empezaron a mencionar. Y fue por esa presión mediática, digamos, que el diputado en cuestión salió a dar una disculpa pública, una cosa que hizo por escrito, en la que nuevamente ejercía violencia simbólica contra nosotros, pues para empezar a decir que efectivamente aquí hay un discurso de violencia simbólica, porque es reproducir los estereotipos de género que nos colocan a nosotras las mujeres en un lugar en donde somos subordinadas, en donde no nos podemos valer por nosotras mismas, en donde necesitamos que alguien nos alimente, que alguien vea nuestra salud, porque somos incapaces de hacerlo, y pues somos igualito que los animales, los caballos, como lo dijo él, que solamente somos referentes de belleza, pero de completa inutilidad para otras cosas, ¿no? Entonces, esta efectivamente es una violencia simbólica porque se coloca en el imaginario social, pues un lugar en donde nosotras no debemos estar, ¿no? Entonces, cuando él hace esta disculpa pública, que la hace en una hoja membratada del PT, de su partido, porque él además es el coordinador de la fracción parlamentaria del PT en el Congreso del Estado, el señor dice que pues que ofrece una disculpa, que sacaron sus palabras de contexto, lo cual es una frase bien, bien usual a la hora de emitir una suerte de disculpa, pero que además él sería incapaz de decir algo inapropiado contra las mujeres porque las mujeres somos seres dadoras de vida. Y otra vez es colocarnos en el lugar de que parece que no merecemos respeto ni el derecho a nuestra integridad y nuestra dignidad como personas porque seamos seres humanas, sino que lo somos en razón de que somos dadoras de vida, tal, tal, tal. Otra vez, el estereotipo de género de la maternidad obligatoria, bla, bla, bla. Entonces, bueno, junto con estas que no fueron disculpas de ninguna manera, nosotras hicimos una denuncia. Lo que hicimos fue unirnos el Frente Abolicionista de Tabasco con otro frente de mujeres de aquí del estado, otro frente feminista, que es el Frente Amplio de Mujeres. Si llega una, llegamos todas, y esto lo ponen entre comillas, así es su nombre, que es un frente, de decirlo además, que tiene mucha coincidencia, digamos, con Morena. Entonces, nosotras como Frente Abolicionista somos apartidistas, no tenemos afinidad con ningún partido político. Nos parece que no hay partido político que represente a las mujeres, o no en mi estado ni en este momento, y entonces no tenemos afinidad con ninguno. No obstante, cuando coincidimos en causas como estas, pues a las organizaciones que se quieran sumar a nuestra denuncia, nosotros les decimos bienvenidas, de eso se trata. Entonces fuimos en unidad el Frente Abolicionista de Tabasco junto con el Frente del que ya hablé y presentamos una denuncia
por violencia política contra las mujeres en razón de género, porque efectivamente lo dicho por el diputado encuadra perfectamente bien en lo que conocemos como violencia simbólica, cosa que ya expliqué, y que la perpetró no solamente en lo que dijo al principio en la conferencia de prensa, sino luego lo que reiteró en su disculpa pública. ¿Y por qué entra en el ámbito de lo político? Bueno, porque él es un diputado local. Él tiene una voz pública que incide en la toma de decisiones que a nosotras puede favorecernos o afectarnos, en este caso, afectarnos. Y que además nos violenta a todas las mujeres en general, puesto que habló pues, de todas. Y eso definitivamente afecta, les digo, se categoriza como violencia política porque él es un político y porque afecta nuestros derechos político-electorales con este discurso que entra dentro de la violencia simbólica. Entonces, así fue como la presentamos, pero lo muy interesante de esta denuncia que se hace ante la instancia electoral es que se formula como un proceso conocido como PES, que es un procedimiento electoral desde la sociedad y en donde nosotras pedimos tomar medidas cautelares en contra del diputado. Estas medidas cautelares, el instituto las tiene que resolver de manera inmediata. Se ingresa la denuncia y al día siguiente tiene que estar resolviendo porque las medidas cautelares tienen el objetivo de que aquella violencia que se esté perpetrando no continúe en el tiempo. Y en tanto este discurso estuviera en las redes sociales y en todos los medios de comunicación en donde estaba, pues entonces la violencia continuaba. Lo que nosotras pedimos como medida cautelar fue, en primerísimo lugar, pues hacer responsable al denunciado de eliminar ese discurso, tanto lo que dijo en la rueda de prensa como aquella disculpa pública emitida desde el PT, para que no siguiera ocurriendo esta violencia. Esas medidas cautelares ya nos fueron resueltas por el Consejo Estatal del IEPCT. Al ingresar nosotros la denuncia, al día siguiente sesionó la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto y al otro día ya estaban sesionando en el Consejo Estatal en una sesión extraordinaria para aprobar estas medidas cautelares que nosotras solicitamos. Y aquí quiero ser muy enfática en por qué se da este proceso y qué implica. Porque hay muchos medios que salieron a criticar que la medida no era justa, que por eso hay tantísimos violentadores y hacen lo que quieren porque pues simplemente le van a quitar la difusión de lo que dijo y ya. Pero no, o sea, esta es una medida inmediata, repito, para que la violencia no continúe, pero el proceso que sigue es que se investigue y luego se resuelva si este sujeto es culpable o no de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta es solamente una medida cautelar, no es la sanción en sí misma. La sanción puede variar de acuerdo a la gravedad que el instituto juzgue en la que se da el delito. Es importante decir que el Instituto Electoral de Tabasco es, junto con el de Tamaulipas, los dos únicos institutos que resuelven de fondo estos casos. En las 30 entidades restantes del país, lo que hacen los institutos locales, también conocidos como OPLES, es únicamente recepcionar la denuncia y tramitarla ante la instancia siguiente, que es el Tribunal Electoral de cada estado. Y ya luego la cadena impugnativa puede seguir tanto de nuestra parte, como de la parte ofendida, como del denunciado, puede irse del Tribunal Electoral a la sala regional y de la sala regional a la sala superior y ahí termina la cadena impugnativa. Entonces,
Pero aquí en Tabasco es el instituto el que resuelve de fondo. Pero la cadena impugnativa continúa. El instituto tiene ahorita 3 semanas, más o menos, para una investigación y para determinar si hay sanción o no. Lo que siempre ocurre en estos casos es que la violencia sí o sí implica dos cosas. Todas las demás sanciones pueden variar, pero dos cosas sí tienen que ocurrir. Una es una disculpa pública, pero no cualquier disculpa, sino que tiene que ser una disculpa que determina el instituto de qué manera se tiene que decir. Esta medida la adoptó además el instituto junto con todos los institutos locales, porque cuando únicamente les decían a los violentadores, sabes que tienes que salir a disculparte, pues ahí salían los violentadores a decir, pues sí, pido una disculpa, pero pues no retiro lo dicho porque después de todo eso ni es violencia y tal, o sea, ¿sí me explico? O sea, era una disculpa que no parecía tal, o en una de esas era hasta revictimizante. Y entonces los institutos dijeron, no, vamos a hacer un formato de disculpa y te vamos a decir cómo te tienes que disculpar. Esa es otra cosa que es importante aclarar, porque mucha gente también, y bueno, sobre todo hombres, ya sabemos, dicen aquí en Tabasco, oigan, pero es que el señor dijo un comentario desafortunado, así lo califican, ¿no? No dicen que es violencia. Dijo una cosa imprudente, así también dicen. Pero además salió inmediatamente a disculparse. ¿Ya para qué lo denuncian? O sea, ¿qué le buscan? ¿Por qué no se conforman? Bueno, pues por estas razones, porque esa disculpa no lo es y porque nos vuelve a violentar. Y porque pensar que alguien cometa un delito y que luego salga a disculparse, pensar que eso ya lo exonera, pues no, la ley no funciona así. Si tú ahorita sales y robas una gallina y luego pides disculpa por robar la gallina, pues eso no quita que hay un delito que perseguir porque estás robando algo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo opera aquí. Ya las disculpas que dijo que ni fue tales, esas no valen, tienen que ser una como lo determina el instituto. Entonces, repito, son dos cosas que implican mínimamente la sanción. Una es esa y la otra es que si se determina que efectivamente cometió violencia, entonces tiene que registrarse en el padrón estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay un padrón nacional que maneja el INE, pero cada instituto electoral maneja el suyo, el que corresponde a cada estado. Tabasco tiene el nada honroso tercer lugar de personas registradas en ese padrón de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. A nivel nacional anda como en 430 las personas sancionadas. Desde que existe la ley cuando se incorporó a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando se incorporó ahí la categoría de violencia política, que fue en el año 2021, pues de 2021 para acá hay 430 personas que ya han sido sancionadas. Y en Tabasco hay 37. 37 de esas 400 y tantos pertenecen a Tabasco. Es escandaloso y es horripilante. ¿Por qué? Porque solamente estamos por debajo de Oaxaca y Veracruz, cuya extensión territorial es 3 veces la nuestra, cuya población es 3 veces la nuestra. Simplemente para que nos demos una idea, Oaxaca tiene 540 municipios y en Tabasco hay 17. O sea, no hay punto de comparación. Entonces, digamos que si nos vamos a promediar cuántos violentadores hay por habitantes en Tabasco, pues Tabasco tiene el primer lugar. Entonces, de personas sancionadas, insisto, no todas llegan hasta la sanción, pero es de personas sancionadas. Entonces, aquí la invitación que yo hago y también una cosa que quiero destacar, pues es a que no dejemos pasar ninguna, ¿no? Yo sé que es muy difícil estar, pues, acudiendo a las autoridades, etcétera, pero pues la historia, no la moderna, sino la de toda la vida del feminismo, nos ha enseñado que pues el silencio no nos va a proteger y que el silencio a quien protege pues es a los violentadores. Entonces, pues nosotras ya encontramos un camino, digamos, y
cada que lo veamos, pues no vamos a dejar pasar ninguna. Tal vez también ese es el motivo por el que tenemos tantísimas personas sancionadas, porque a lo mejor en otras entidades se dice, bueno, pues sí, es un violentador y todo, pero pues ahí va a quedar, ¿no? Entonces acá, pues la invitación pues es hacer este uso de esos instrumentos legales para protegernos, ¿no? Entonces, ahorita así está la cuestión, están tomadas las medidas cautelares, estamos en espera de una resolución que si no sale a favor de nuestro en esta primera instancia, estamos dispuestos a seguir toda la cadena impugnativa. Un caso muy emblemático que de algún modo sentó un precedente para que esta denuncia también fuera viable es la que se hizo también en contra de un diputado local en la pasada legislatura, esto ya tiene como 4 años, como 3 años, en la que un diputado local salió a decir en una entrevista banquetera, digamos, ya estaba fuera del Congreso del Estado, pero lo estaba diciendo como diputado, que fue una de las cosas que nosotros discutimos, afuera del Congreso en una entrevista de banqueta y sin que viniera el caso también, ya ni recuerdo qué le estaban preguntando, pero el señor, exdiputado local dijo, sí, bueno, es que la culpa de que los niños se mantengan pegados a la televisión lo tienen las mujeres, pero lo tienen las feministas, porque las feministas son unas amargadas, divorciadas, que quieren que todas las demás mujeres no tengan familia y entonces, por su culpa hay esta desintegración familiar y esta falta de educación en las niñas y los niños, ¿no? Eso dijo. Entonces, cuando se hizo la denuncia, que la hizo, por cierto, en Tabasco, el Frente Feminista Nacional, pero digamos en su sección Tabasco, uno de los argumentos que esgrimía el señor denunciado era que él no podía ser acusado de violencia política porque no se estaba refiriendo a ninguna mujer en particular. Entonces, que no había parte agraviada, digamos, ¿no? Que él no estaba diciendo que una feminista o no, él estaba hablando en general. Entonces, nuestra defensa fue esa. Bueno, sí, peor tantito. Nos estás afectando a todas las feministas, que somos muchas. Estás creando un prejuicio sobre nuestro activismo feminista, como si no hubieran ya suficientes, ¿no? Porque obviamente que bien vistas, pues no estamos. Entonces, gracias a estos criterios, digamos, se llegó a la sanción y el señor está en el padrón de personas sancionadas por violencia política. Entonces, el caso de ahora es muy parecido. No se está refiriendo a ninguna mujer. Este está más general. No se refiere ni siquiera a las mujeres feministas, sino a las mujeres todas. Y también lo hace pues desde su voz de diputado. Además, adentro de las instalaciones del Congreso, que era algo que discutía el anterior denunciado, el anterior diputado, que decía, es que yo estaba en la banqueta y me preguntaron algo. Bueno, sí, pero estabas en la banqueta y te lo preguntaron como diputado. Y tú no sales del Congreso y dejas de ser diputado. Tú eres diputado en todo momento y en todo lugar, ¿no? Hasta que se termine tu encargo. Ya saben, ¿no? Que se defienden como gatos boca arriba y luego sacan cada argumento que no tiene nada que ver, pero bueno, pues también nosotras hacemos uso de la ley, comprendemos perfectamente bien que somos, de qué estamos siendo víctimas y pues de ahí la importancia de visibilizarlo y de actuar de acudir a las instancias correspondientes. Sí, como tú dices, hay mucho prejuicio con las mujeres que se defienden, ¿no? Y que pues ellos mismos, pues o sea, la sociedad, porque influyen mucho en la sociedad, a veces nos ven mal como mujeres que se defienden y que pues hemos escuchado que en muchos casos dicen qué exageradas son, todo lo toman a mal, los violentamos a ellos, ¿no? Porque finalmente ellos argumentan que los estamos violentando a la vez, ¿no? Después de una violencia así. Pero tú hablas de estos dos casos que son diputados. No sé, en su padrón tienen también funcionarios de los otros poderes, no sé, del Ejecutivo, del, del Judicial, no sé si qué tanta incidencia también hay en este tipo de Sí, funcionarios.
Sí, fíjate que hay una tendencia no solo estatal, sino nacional, que debe, digamos, son banderas rojas que además nos deben poner a pensar cómo articularnos mejor para la defensa. En primer lugar, a tu pregunta, sí, hay otros señores. También hay mujeres, por cierto, es lamentable decirlo, pero bueno, nosotras estamos en la conciencia que todas venimos del patriarcado, todas venimos de la alienación y no todas somos transgresoras del sistema, ¿no? Entonces, pues hay mujeres que siguen teniendo prejuicios contra mujeres, sí, es cierto, ahí están, pero son las menos, no solamente en mi estado, sino en todo el país. Son menos mujeres, denunciadas que hombres. Y luego, que ocupen cargos públicos, sí, en el Padrón de Tabasco hay presidentes municipales, hay diputados locales y hay regidores. Pero la gran mayoría de personas sancionadas son personas de los medios de comunicación. Porque, bueno, y señores, hombres, porque los medios de comunicación no es que no terminen de entender, ¿no? Más bien como que se sienten con el poder tras un micrófono o tras una pluma, ¿no? De poder violentar a las mujeres como se les venga en gana y que no haya consecuencias a esto. ¿Por qué? Porque ellos se escudan en la libertad de expresión que no es tal, que ya sabemos que la libertad de expresión tiene límites. Y la reforma de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues es muy reciente, es del año 2021. Entonces, estos señores creen que pueden seguir haciendo el periodismo misógino y machista que hacían hace una década, y pues no. Porque como nosotros lo hemos sostenido siempre, la violencia política contra las mujeres existía antes del año 2021, por supuesto que existía, pero no se le nombraba y no era un delito. Ese era el problema. Ahora se le nombra, sabemos qué es y constituye un delito y se tiene que, pues que castigar así. Entonces sí, la mayoría son de medios de comunicación y los tiempos en los que ocurre la violencia es en las campañas electorales. Esto no solamente en mi estado, repito, sino en todo el país. Y eh, para que nos quede claro, digamos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia especifica perfectamente bien cuáles son los tipos de violencia y cuáles son las modalidades. Los tipos de violencia se relacionan con quién la perpetra y qué tipo de daño te causa. ¿No? O sea, la violencia física pues te causa un daño físico, la violencia psicológica te causa un daño psicológico, en fin, ahí está muy clarito. Pero las modalidades es en dónde ocurren estas violencias. Entonces, la violencia política no es un tipo, es una modalidad. Ocurren en el ámbito político, pero puede ser física, psicológica, patrimonial, y allí es donde surge, en esta violencia política, surge un tipo de violencia que, ojo, por cierto, no está en la Ley General de Acceso de la Violencia, pero de las mujeres a una vida libre de violencia, pero se le tuvo que dar un nombre porque era la mayoritaria en el ámbito político. Esta es la violencia simbólica. La violencia simbólica es la que más ocurre en el ámbito político. De todas las personas que han sido sancionadas a nivel nacional, casi el 70% es por violencia simbólica. Es decir, es por estos discursos que a veces de manera sutil, y digo sutil porque está normalizada, no debe ser normal, pero está normalizada, de manera sutil reproduce estos estereotipos de género que son justamente los que las abolicionistas queremos eliminar, ¿no? Estos estereotipos que nos dicen cómo ser hombre y cómo ser mujer, qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer en la sociedad. Cuando se hace alusión a ello es cuando se entra en el terreno de la violencia simbólica. Y la violencia simbólica, queridas, es además la base de la violencia estructural. De lo que sostiene el mundo patriarcal es la violencia simbólica, ¿no?
No quiere decir que no ocurra toda la demás, pero es que todas las demás ocurren porque también ocurren junto con ellas la violencia simbólica. La violencia simbólica está presente en todos los demás tipos de violencia. Y son estos discursos, estas ideas de comparar mujeres con caballos, de decir regrésense a la cocina, de decir las mujeres no saben gobernar, de decir las mujeres están ocupando puestos, pero es la última vez que lo van a hacer porque ya, primera y última vez que te doy chance porque no sabes, en fin, este, todas estas ideas, todos estos prejuicios, pues constituyen violencia simbólica y es, queridas, pues la mayoritaria. Entonces, la simbólica es la mayoritaria y los medios de comunicación son los que la reproducen. Aquí en Tabasco hemos llegado a tal grado, es que de verdad, y eso, ahí sí ignoro si en otros estados sucede, pero aquí otra sanción que puede haber porque tú cometas violencia política es la económica, ¿no? Ya dijimos que la disculpa y el incorporarte en el padrón va sí o sí en cuanto te declaran culpable. Y dependiendo de la gravedad de la violencia, pues ya puedes también hacerte acreedor a una multa. Y si ya es muy grave, pues hasta destituirte del cargo, ¿no? No hemos llegado a eso hasta aquí. Pero, y ojalá no ocurra, porque eso ya significaría que pues dañaron a alguien, mataron a alguien, le quitaron su casa a alguien, o sea, a una mujer. En fin, entonces, ha habido casos, hay un periodista en el Padrón de Tabasco que es reincidente. O sea, no solamente se inscribió una vez, sino dos veces. Y la segunda vez que fue encontrado culpable, y que creo que la multa, no recuerdo ahorita el monto, pero supongamos que fue 5,000 pesos, porque tampoco son multas así de cientos de miles, no lo son. Y entonces, cuando se le dio a conocer la sentencia, él dijo, ok, van a ser 5,000 pesos, está bien, los voy a pagar. ¿Y saben qué? Que aquí van otros 5,000 porque pienso ir a decir lo mismo o el doble de lo que ya dije. Aquí está de una vez lo que voy a pagar. O sea, prefiero perder estos 5,000 pesos que no darme el lujo de insultar a una mujer. Es increíble, es increíble. Y que haya gente que se lo aplauda, es todavía más increíble. Bueno, no es increíble, es doloroso, porque es perfectamente creíble que en un país en donde asesinan a 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres, es perfectamente creíble y congruente que sujetos como estos existan, ¿no? Lo incongruente sería que no hubiera, pero los hay. Entonces es muy complicado, o sea, no es complicado. Yo creo que tenemos que ir avanzando en perfeccionar la manera en que juzgamos, la manera en que se investiga. Hay cosas, por ejemplo, de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que muchas mujeres que están en la política desconocen cuando son ellas muchas veces las primeras víctimas de ello. Hablando del padrón nacional, las regidoras, queridas mías, las regidoras son las más violentadas en todo el país, en cuanto a cargo público se refiere. O sea, ha habido gobernadoras violentadas, diputadas locales, federales, senadoras, pero las más son las regidoras. A las regidoras les llueve, pero que les llueve, ¿no? ¿Perpetrado por quién? Por la mayoría de las veces por medios de comunicación. ¿Y en qué ámbito? Pues en el ámbito municipal, porque también se define por el ámbito geográfico en el que ocurre, si es municipal, si es estatal o si es nacional. Y eso pues depende del cargo de la mujer. Si es senadora o si es la presidenta de la República, pues obviamente que el ámbito es nacional, pero si es la regidora de aquí de Tacotalpa, pues el ámbito en donde se le perpetró la violencia, pues fue de Tacotalpa. Entonces, muchas mujeres que eventualmente, no quisiéramos que ocurriera, pero que eventualmente pueden ser víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, ignoran, por ejemplo, que para hacer una denuncia no tienen ellas que tener la carga de la prueba. Ellas no tienen que comprobar que fueron víctimas. Eso lo tiene que comprobar al que están señalando, a la persona que están señalando. Esa es una excepción jurídica de todas las demás violencias, porque en todas las demás vías para denunciar, o sea, la vía civil, la vía familiar, la vía penal, en absolutamente todas, la carga de la prueba corresponde a quien denuncia.
una consigna legal te dice, quien acusa está obligado a comprobar, ¿no? Pero en el caso de la violencia política, no. Tú acusas, tú llevas tus pruebas y allá que sea cuando investiguen, que se determine si lo hizo o no lo hizo. Yo ya traje aquí lo que tengo. E incluso los institutos electorales, queridas mías, o los organismos electorales en todo el país están obligados a perfeccionar la denuncia. Es decir, que si la mujer que viene víctima de ello o que se presume víctima de esta modalidad de violencia, el OPLE tiene que corregirle la plana, vamos. O sea, oye, es que no puso aquí el domicilio de Mengano. Oye, pero todos saben que es un diputado local y que está aquí en el Congreso. Le vamos a poner, o sea, no le vamos a obstruir por detalles. O sabes qué, que la víctima pues no encuadró bien cuál es la conducta que amerita por la cual sea sancionado. Ah, pero nosotros le estamos ubicando, ya sabemos cuál es, entonces la vamos a poner. O sea, es una obligación de las instancias electorales, de las primeras instancias, de perfeccionar eso. Todo esto se hace con el objetivo de no desalentar la denuncia, porque sabemos que vivimos en un país de injusticia, en donde apenas el 10% de los delitos que se cometen contra mujeres y hombres se denuncian, y de ese escasísimo 10%, apenas el 10% se van a judicializar, y el 10% de aquel va a llegar a una sanción o a una condena o a una sentencia, ¿no? O sea, es poquísimo. Entonces, pero en el ámbito de la violencia política, pues hay un poco de esperanza. Nosotras hemos tenido estas experiencias, por eso es que invito a que no nos quedemos calladas, a que vayamos y la pongamos. El primer paso, creo, para que podamos empezar a erradicar, bueno, mis ojos ya no van a ver que no vivamos en un país patriarcal, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, pues, es visibilizar. Si no llegamos a que lo sancionen, pues por lo menos vamos a poner en el foco, que estamos llenos de violentadores en la política, muy lamentablemente, pero pues así es. Ahora que te escuchaba, vi que en sus perfiles de redes sociales están denunciando precisamente las frases que ocupa este sujeto de nombre Gabino García, que es, supongo, a quien te referías como el violentador de los medios de comunicación, y me lleva a pensar en si las sanciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género no son muy laxas, no son muy débiles, precisamente porque pues ellos piensan que pueden cometer la sanción y con la mano en la cintura pues volverlo a hacer y volverlo a hacer, o el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que está dentro del padrón, pero castigado de una forma para que en la próxima elección pueda él estar en el proceso electoral sin problema. Así es, o sea, a eso iba yo con que tenemos que trabajar, bueno, las que estamos en la sociedad civil desde acá y las que están en los congresos locales, en la Cámara de Diputados a nivel nacional, en la de senadores, etcétera, pues trabajar para perfeccionar esto. Ciertamente, no solo son de risa como para que haya un periodista que diga aquí van 5,000 pesos más porque pienso ir a violentar a otra mujer, sino que ahí tú ves también que sigue siendo muy eficaz el pacto patriarcal. Fíjense, la Constitución dice que para que tú no seas elegible a un cargo, o sea, para que tú seas, vamos a ponerlo en positivo, para que tú seas elegible a un cargo, tienes que ser ciudadana o ciudadano mexicano, mayor de 18 años, pues no haber, no tener antecedentes penales y tal. Son poquitas las condiciones. Pero una de ellas es tener un modo honesto de vivir. Es una de las condiciones para que tú seas elegible, hombre o mujer, para que seas elegible a un cargo. Eso del modo honesto de vivir es lo que la queridísima Indira Sandoval y todas las demás mujeres que han respaldado y organizaciones que respaldaron la 3 de 3
Esa era una de las peticiones, que no hubiera violentadores al poder, porque esos violentadores, a la hora que se les demostrara que habían sido violentadores, se les quitara ese modo honesto de vivir. Y por tanto, perdían un requisito de elegibilidad. ¿Sí me explico? O sea, eso sí iba, o eso algún día tal vez ocurra y funcione. Hoy por hoy, con todo y que la ley de 3 de 3 está adentro de la Constitución, la patraña jurídica, porque no se le puede llamar de otra manera, que hizo el tribunal, el INE lo pedía, por cierto, pero lo que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, yo no le puedo quitar el modo honesto de vivir a nadie, a menos que la sanción sea por la vía penal. Es decir, que si tú hoy estás en el registro de personas sancionadas por violencia política, pero la vía es la electoral, porque es la que, eso no significa nada. Significa que pagas 5,000 pesos, que no sé qué, que no sé cuánto, pero que puedes tener los cargos que se te venga en gana en el futuro. O sea, no hay un solo sujeto de estos 430 que hay en el padrón que haya perdido el modo honesto de vida. Por tanto, siguen cumpliendo con ese requisito de elegibilidad. Entonces, nuestra siguiente lucha tendría que ser, perdón, me voy a parar 2 segundos a enchufar mi computadora porque se está descargando. Nuestra siguiente lucha tendría que ser que la ley cambie para que haya, para que se les quite el modo honesto de vivir a quienes hayan sido sancionados por cualquier vía, no solo por la vía penal, sino por cualquier vía. Y si es así, entonces ahí ya tendríamos a 437 personas. Claro, la ley no es retroactiva, ¿no? Ya no puede ser los que ya están. Pero significaría que de aquí en adelante, o cuando esa ley se aprobara en adelante, quienes estén inscritos en el padrón, como por ejemplo el diputado Martín Palacios, de quien estamos hablando, pues ya no pueda luego ocupar un cargo de elección popular. Queridas mías, es el quid del asunto de la ley 3 de 3 o de la 8 de 8, porque mientras tanto, tú puedes tranquilamente seguir violentando mujeres y vas a poder seguirlo haciendo, cumpliendo las acciones irrisorias que hay. Yo creo que si hay algo que sí les va a doler, o por lo que sí lo pensarían 2 segundos antes de emitir cualquier sarta de estupideces misóginas, pues sería eso, perder la posibilidad de un cargo de elección popular. Sí, definitivamente, pues todavía hay vacíos, hay debilidades en la ley que permiten, como tú misma nos estás diciendo, que reincidan en la violencia, que reincidan y puedan ocupar otra vez los cargos de poder y de alguna manera sorteen estas denuncias y sorteen esta situación de ser unos violentadores. Pues esperemos que vaya evolucionando el sistema legal, el sistema penal y todos estos, a fin de que pues pueda realmente haber una verdadera sanción y un veto a estas personas, ¿no? Pues, Delia, te agradecemos mucho todo esto porque pues nos hiciste ver cosas que pues a lo mejor no hemos visto muchas de nosotras, no lo conocíamos o muchas personas que están en la audiencia, pues es importante que lo conozcan otras mujeres, otras feministas, que pues se nos van ciertos detalles y que son fundamentales para seguir adelante con pues la ley 3 de 3 y todas las demás que prohíben toda esta violencia política en razón de género. Pues te agradecemos mucho el haber estado aquí. Al contrario, gracias a ustedes. De verdad ya ven que decíamos que si igual hablábamos otros temas y con da para mucho y bueno, hablándolo yo que no me callo nunca, más, pero ya saben, estoy siempre a la orden para lo que gusten, encantadas de estar aquí. Les felicito mucho por el espacio.
Ojalá se multiplicaran estos esfuerzos. Gracias por perseverar en ello. Gracias por esta conquista, que significa mucho para todas. Y pues un enorme saludo a toda la audiencia y pues en especial a todas las que hacen posible este espacio. Muchas gracias. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ella tiene razones para ser muy desconfiada, pero está cansada de despertar asustada. Se mira en el espejo y elige ser valiente, en la mente positiva aunque fuera esté caliente. Camina con estilo musical, tan los audífonos, sabe que no está sola pues cantamos al unísono. Y cómo no, si en esta jungla de concreto luchar como mujer es nuestro mejor amuleto. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio. Jimena lucha. Ella también llora porque sabe que su fuerza está en aceptar sus emociones más intensas. Confía en sus puños porque no es indefensa. No quiere más mujeres viviendo en la violencia. Sueña en las noches con poder ver a su madre, y al abrir los ojos no hace más que extrañarle. No quiere venganza, lo que quiere es justicia. Ni una mujer menos por la violencia machista. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio. Jimena lucha. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Nunca más callada no nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Nunca más callada no nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha como mujer, ella tiene misterio. Jimena lucha. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya disfrutado, aprendido mucho de nuestra mitad del día de hoy y por supuesto que estemos pendientes de todo lo que se va realizando, sobre todo en materia electoral, cuando cuando estamos ya prácticamente en un nuevo proceso electoral en curso, aun cuando oficialmente todavía no han arrancado las campañas. Muchas gracias y les recuerdo que puede tener contacto con nosotras a través de las redes de CIMAC Radio y también las redes de las Constituyentes MX Feministas. Vero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por este espacio para comentar sobre estos temas que son realmente temas del momento y muy álgidos, y pues de los que si no hablamos pueden pasar y pueden ocultarse y no mencionarse. Y hablando de estos temas, tenemos una frase de la escritora Rosa Montero que dice: ¿por qué hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres? Rosa Montero. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas.
segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.